Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Encuentros Divinos, donde Zecharia Sitchin nos narra encuentros terrestres con sus creadores, ¿no? Los Anunnaki, la raza de Nibiru, y algunos de esos encuentros, primeros encuentros, se encuentran en el texto del Antiguo Testamento. En la última parte estábamos viendo, hablando Zecharia Sitchin de la creación del terrestre primitivo para que trabajara en las minas de oro de África, centro-sur de África. Un trabajo durísimo, esclavizante, que los Anunnaki se negaron a continuar haciendo. Por miles de años lo hicieron y terminaron rebelándose. Decíamos también que Enki con su media hermana Ninmat y su hijo Ningisida, o Tot en Egipto, Tehuti, y aquí en América se le llamó Quetzalcóatl, es el mismo personaje, genetista también, enseñado por su padre Enki. Fue ella, Ninmat, la que a la cual le introdujeron Enki y su hijo el óvulo fecundado de una terrestre con la sangre, con el semen de un Anunnaki. Y ese óvulo en el vientre de Nigmat, una mujer de esta raza de Anunnaki, fue el que dio el resultado que ellos esperaban. Por eso a esa mujer se le conoció como la dama de la vida. Fue ella que dio a luz ese ser primitivo, que como ya dijimos era híbrido, porque es una mezcla de dos razas distintas, entonces no producía descendencia, tenían sexo esa mujer y ese hombre primitivo, pero no producían hijos. Y el texto que se nos narra en el Antiguo Testamento del llamado pecado de Adán y Eva, de la expulsión de ellos del paraíso, del Edén, es simplemente esa narración donde Enki hace la segunda manipulación genética junto con su hijo y con Nimat, con su media hermana Nimat, hacen la manipulación genética y le introducen al varón de esa raza terrestre primitiva que ellos han creado, y a la hembra también le introducen los genes de la reproducción. Ese nacimiento de ese terrestre primitivo, salido del vientre de esa mujer Anunnaki, de Nigmat, fue reproducido en cilindros de arcilla, y nos quedaron hasta el día de hoy esas imágenes de ella levantando a la criatura que había dado a luz y diciendo: yo lo he creado, por fin lo hemos conseguido. Entonces a ella se le conoció como la mami, la madre, ¿no? Hasta el día de hoy ese nombre en varios idiomas del mundo sigue siendo prácticamente igual. Entonces, representaciones de ese momento histórico y Zecharia Sitchin. Entonces, precisamente ese momento en que Nigmat toma el niño en su vientre, ¿no? Como cuando una mujer da luz en el hospital o en su casa y le colocan el niño en su pecho, ¿no? Ella se alegra y dice: este es el fruto de mi vientre. Pues ese momento Zecharia Sitchin nos dicen que Nigmat toma fue varón el primero que nació del vientre de ella, el terrestre primitivo. Dice Sitchin, ese momento en que Nigmat toma ese terrestre primitivo, varón, en su brazo y dice: lo he conseguido, yo lo he hecho. Sitchin nos dice que ese entonces sería el primer encuentro divino, o sea, el primer encuentro del terrestre con su creador. Pero recuérdense que está hablando del terrestre primitivo, terrestre con su creador. Y sigue diciendo Sitchin entonces que de ese terrestre primitivo, ellos le pusieron el nombre
de hombre, pero tenía un nombre concreto también, se llamaba el Adamu, el que fue tomado de la Tierra, de la Tierra como planeta, es del planeta Tierra. Le llamaron el Adamu, y después de él se guardó como un molde, porque fue el molde que dio resultado para que naciera el ser que ellos querían, ¿no? Con las características físicas necesarias, parecido con ellos, y la capacidad física de agarrar el pico y la pala. Entonces, con ese molde genético ya perfeccionado, ¿sí?, sin defectos, aunque era híbrido, con ese molde ellos esa mezcla genética la reprodujeron, la introdujeron de nuevo, como diríamos hoy, en un bebé probeta, pero manipulado ya genéticamente para que naciera una hembra. Y a la hembra le pusieron el nombre de ese planeta que existía entre Marte y Júpiter, y que Nibiru lo destruyó porque entró en esa órbita cuando fue atraído hacia nuestro sistema solar por la presión de los planetas de nuestro sistema solar. Fue atraído hacia el interior y terminó pasando alrededor del Sol, y ahí fue capturado por nuestro sistema solar y pasa por aquí cada 3600 años. Ese Tiamat existía ahí entre Marte y Júpiter. Era un planeta, fue el segundo planeta creado por el Sol. Que los Anunnaki le enseñaron al terrestre cómo fue la creación de nuestro sistema solar. Y era grandísimo. Tiamat le llamaban, o le llaman ellos, esa raza de gente, los Anunnaki. Y Tiamat era riquísimo en oro y en agua. Cuando Nibiru pasa, uno de los satélites de Nibiru destruye el planeta, como que le mata la vida, y en otra vuelta que da Nibiru, 3600 años después, diríamos hoy aquí, Nibiru mismo, el planeta, choca con ese ya planeta de Tiamat, y le transmite en ese choque, en ese contacto, le transmite el ADN de Nibiru y lo parte en dos. Una parte se convierte, toma otra órbita y se convierte en el planeta Tierra, el planeta aquí para ellos. Esa es la parte llena de oro y de agua. Por eso es que ellos sabían que aquí era donde estaba el oro que ellos necesitaban, en este planeta Tierra. La otra parte del planeta, Tiamat, se convirtió en millones de pedazos, de piedras, que hoy se llama el cinturón de asteroides, que está ahí precisamente entre Marte y Júpiter, lo que fue la otra parte de Tiamat que quedó desintegrada. Es el cinturón de asteroides, ¿no? Por eso caen tantos meteoritos hacia Marte, hacia la Luna, hacia nuestro planeta aquí, que vienen de ahí. Y ya se descubrió también que esos meteoritos están llenos de oro, porque eran parte de Tiamat. Ya los estadounidenses enviaron una nave robótica para ver cómo capturan unos de esos pedazos de piedra que están rodando ahí alrededor, en ese cinturón de asteroides. Y dicen ya, eso salió en una noticia como en febrero, me parece que apareció esa noticia. Dice que si capturan un pedazo de ese asteroide que están ahí, sería mayor que toda la economía del planeta. La cantidad de oro que hay ahí en un pedazo de eso. Entonces, por eso es que somos ricos en agua y en oro. No se agota. Ellos llevaron tanto oro a su planeta y consiguieron cerrar el agujero de su atmósfera, y todavía somos riquísimos en oro. A esa niña se le puso el nombre de ese planeta, Tiamat. Al varón primitivo se le llamó Adamu, y a la niña se le llamó Tiamat. Entonces eran híbridos, no podían producir hijos. Mezcla de dos razas distintas. Y miles de años, cientos de años después, cuando ya son llevados, primero fueron llevados por Enlil, desde África allá al Edén, o el Edén, como dice la Biblia, esa región de Mesopotamia, para que les sirvieran a los Anunnaki, porque los Anunnaki se convirtieron en vagos, como decimos hoy,
porque ya aquellos terrestres primitivos en África hacían todo. Sacaban el oro de las minas, le servían a los Anunnakis que vivían allá, y entonces ellos dijeron en Mesopotamia, aquí también queremos que nos den de esos terrestres primitivos. Y se lo llevaron a la fuerza. Enki no quería, se lo llevó Enlil y su hijo a la fuerza para Mesopotamia, a la región de Edín. Estando ahí es donde Enki decide entonces hacerle la manipulación genética a estos dos modelos que se quedaron como modelos, Tiamat y Adamus. Enki los guardó como modelos, no los dejó que lo usaran como esclavos en las minas y en los servicios domésticos, los guardó como modelos. Entonces le hace una manipulación genética, que es lo que se narra en el libro del Génesis, ¿no? Del pecado de Adán y Eva, que Dios los descubre, que antes andaban desnudos, porque era así, andaban desnudos sirviéndole al terrestre. Al hacerle la segunda manipulación genética, donde se le introduce en el gen de la reproducción tanto a Adamo como a Tiamat, comienzan ellos a reproducirse entre ellos y a tener conocimiento. Hubo una mejoría en la inteligencia de ese terrestre primitivo. Toman conciencia de que son personas, tienen sexualidad distinta uno del otro. Por eso dice en el texto del Génesis, muy, muy resumido, sin detalles, que se cubrían y se escondían para que el Señor, que es Enlil, no los descubriera. Y él los descubre y le dice, y los ve, y dice, ¿quién le dijo a ustedes dos que ustedes estaban desnudos? O sea, es un proceso de concientización. A eso se refiere. Entonces, Sicharia Sitchin, ese fue el primer encuentro divino, cuando Ningma toma en sus brazos al niño que salió de su vientre. Entonces, fíjense que la raza nuestra, la raza terrestre, tanto ese hombre primitivo como el Homo sapiens después, el Homo sapiens no es más que fueron un niño y una niña que Enki tuvo con una de esas terrestres. Él vio que después de cientos de años que ese terrestre primitivo, todo descendiente de ese modelo de Adamo y Tiamat, estaban degenerando, estaban regrediendo, o sea, volviendo a ser como aquel ser que todavía está en nuestro planeta, lleno, peludo, y cada día como más salvaje. Entonces él quiso dar un segundo paso, escondido como siempre de Enlil, y lo dio. ¿Cómo lo dio? Él tuvo sexo con dos muchachas de esas jóvenes, de ese terrestre primitivo, y las dos dieron a luz el mismo día. Una dio a luz a un niño que se llama Adapa, se llamó Adapa, y otra niña que se llamó Titi. Esos son de ahí fue que descendió el Homo sapiens, de ese modelo de los dos. Y los dos fueron creados en la casa de Enki, ahí en Mesopotamia, en Eridu. Ese es el Homo sapiens. Somos nosotros. Que al principio andaban también con taparrabos, pero eran inteligentes. Adapa se crió en la casa de su papá Enki. Nunca supo que Enki era el papá de él. Decía mi señor. Como Abraham le dice a esta gente mis señores. O sea, los ven como ellos son el terrestre, sus servidores. Ese es el Homo sapiens. Entonces ese fue el primer encuentro, ¿no?, divino que Sicharia Sitchin nos menciona. Es cuando Ningma toma a Adamo en su brazo y lo levanta y dice, yo lo he hecho, yo lo he creado. Entonces dice Sitchin, ese es el primer encuentro divino del ser con su creador. Divino porque, como ya les dije, ¿no?, le metieron al terrestre en la cabeza de que ellos son dioses, lo engañaron. Y eso duró un tiempo, hasta que ya el terrestre descubre que nunca fueron dioses, ¿no? Como ya les dije, muchos de ellos murieron de viejos y el terrestre los vio morirse de viejos ya. O sea, nacen, crecen y mueren como nosotros. Pero el terrestre, después de miles de años, viendo que esa llamada religión que esa gente crearon, metiendo el al terrestre, que ellos eran dioses y que lo traten de una manera especial, como se trata
como ellos mismos le metieron al terrestre, que es lo que se hacen ritos, celebraciones, fiestas, homenajes, se le piden cosas, todas esas maneras y cultos se le enseñaron ellos a los terrestres para que los trataran como dioses. Después que ellos se van, muchos de ellos volvieron a Nibiru, otros se quedaron dentro de la tierra o debajo de la tierra, otros se mezclaron con los terrestres y sus descendientes están hasta el día de hoy. Por ejemplo, la raza blanca del Cáucaso y de otros lugares, esa es la señal de ellos todavía, entre nosotros. Porque recuérdense que muchos de ellos se mezclaron con los terrestres, tuvieron grandes descendencias, entonces podríamos decir que en el fondo nunca se fueron, porque forman parte de nuestra humanidad. Entonces ese fue el primer encuentro terrestre. Dice Sitchin, del Adamu, como ya les dice, creó un ejemplar que fue Adamu, llamado Adamu, ¿no? Tomado de la tierra, el Adamu, el que Nigma levantó en sus brazos. Y después con ese modelo, con ese molde, se le cambió un gen para que naciera niña. Y nació Tiamat. Entonces esos dos, ese niño y esa niña, se le fueron guardados como los modelos, de donde se sacaron los otros. Con esa mezcla de Adamu y Tiamat, esa mezcla se le siguió, como eran híbridos, ya les dije los dos, se le iba introduciendo a 7 mujeres Anunnaki en el vientre, como se hizo con Nimat, para que siguieran naciendo sin problema, y así era que lo iban reproduciendo. Y Enki se dio cuenta que ese método no iba a dar resultado, porque habría que esperar miles de años para que hubieran miles de ellos trabajando en las minas. Por eso él decidió hacerle la manipulación genética, introduciendo el gen de la fertilidad tanto en Adamu como en Tiamat, y ahí ellos comenzaron a reproducirse ellos mismos. Que como ya le dije, ese es el momento que se narra en la Biblia, ¿no? Cuando Adán y Eva dice comen el fruto de la sabiduría, del conocimiento. Es la segunda manipulación genética. Eso es lo que la resume tanto el libro en el Génesis, que no hay manera de uno descubrir qué realmente fue lo que pasó. Pero en las tablillas ya traducidas por varias personas, inclusive Zecharia Sitchin, ya se nos explica qué fue lo que pasó realmente. Dice Sitchin entonces, continuando, dice, del Adán solo se creó un ejemplar, aquel Adamu, como se cuenta en una versión del Génesis. Pero en cuanto a este modelo con mayúscula, modelo de hombre, demostró la validez del proceso. O sea, ellos descubrieron que introduciéndolo, ese óvulo fecundado en el vientre de una mujer Anunnaki daba resultado, dice. Cuando ellos vieron la validez del proceso de creación de lo que hoy diríamos bebé de probeta, los Anunnaki se embarcaron en un proyecto de replicado en masa, replicar este modelo, replicarlo. Y como ya les dije, ¿cómo lo hicieron? Pues introduciéndole esa misma mezcla genética en el vientre de 7 mujeres Anunnaki que ellas mismas se ofrecieron. O sea, nosotros tenemos una mezcla de gente de otro planeta. ¿Qué se le transmite a un niño o a una niña cuando está dentro del vientre de la madre? Todavía la ciencia no ha podido decir las características físicas y psicológicas que entonces tenemos esa genética del planeta Nibiru en nosotros. Por eso vamos detrás de ello en todos los niveles, a nivel de tecnología, de desarrollo, de civilización. Ellos nos siguen civilizando. El proceso continúa. Fíjense que ya el terrestre se admiraba de verlos a ellos en sus naves, ¿no? Y se aterrorizaba de ver esas naves y esos cohetes que se elevaban al espacio. Y hoy el terrestre está haciendo lo mismo, enviando naves al espacio ya, a la luna. Vamos detrás de ellos y ellos nos siguen dando esos conocimientos. Cuando vieron la validez del proceso de creación de bebés probeta, los Anunnaki se embarcaron en un proyecto de replicado en masa. Hay que replicar este modelo, preparando más mezclas genéticas, lo que
que es dice lo que es con vida. Esa mezcla genética que se introduce en el vientre de las mujeres Anunnaki, como diríamos hoy, óvulos fecundados, ¿no? Con las características de las dos razas, terrestre y Anunnaki, es lo que en la Biblia se le llama la arcilla, ¿eh? Que fue creado de la tierra, de la arcilla, del lodo, como lo van traduciendo. Por eso él decía que cuando las religiones nos dicen que el hombre fue creado del barro, de la arcilla, está todo fuera de contexto porque nos hacen meter en la cabeza una imagen equivocada de que fue un Dios, no fueron varios, de que fue un tal Dios que hizo un muñeco de barro y lo asopló por la nariz y el muñeco comenzó a andar. Esa imagen viene de la distorsión del mismo texto, que no ha dado los detalles, no dice realmente cómo fue la situación. Nada más dice que fue creado del barro de la tierra. Y las religiones nos siguen repitiendo eso por miles de años, ¿no? Tú eres barro y al barro vas a retornar. Tú eres tierra. En la Semana Santa le ponen una crucecita los católicos a la gente en la frente, ¿no? Como protegerlo no se sabe de qué, y le dicen tú eres barro y al barro vas a volver. Pues viene de esa deformación del texto bíblico, que no explica claramente qué fue. Entonces ese barro y esa arcilla no es más que esa mezcla genética, ¿eh? que daba la vida, donde salía la vida, de los llamados bebés de probeta, como diríamos hoy. Dice, preparando más mezclas, lo que en la Biblia se le llama la arcilla o el barro, genéticamente tratada para producir más trabajadores primitivos de ambos sexos. Había que producirlos, como ya le dije, en el laboratorio porque eran híbridos. Entonces, dice, Nigmat puso 7 de esta preparación genética o arcilla o barro en un molde masculino. O sea, va a salir un hombre, un ser masculino en esa mezcla. Si varía la mezcla, ya variaba la mezcla, entonces salía una hembra. Y así van reproduciéndolos. Un molde masculino y 7 en un molde femenino. Los óvulos fertilizados se implantaron después en los úteros de las mujeres Anunnaki, a las que se le llamó las damas del nacimiento. Y después de miles de años que ellos le enseñan al terrestre engañosamente que son dioses, los textos se escribían diciendo que eran las diosas del nacimiento, porque fueron las de ellos, de esta raza de mujeres que se ofreció para dar a luz a esos terrestres primitivos, porque ellos no se reproducían por ellos mismos, eran híbridos. Entonces se le llamaba las diosas del nacimiento. Fue este proceso de elaboración de 7 varones y 7 hembras, de los llamados mezclados, porque era una mezcla, ¿no?, genética. Los mezclados se le llamaron. Ellos le llamaron a esa gente, los primitivos, los Anunnaki les llamaban los mezclados, ¿no?, porque era una mezcla de razas, los mezclados. Entonces hacían esas mezclas por turno, 7 varones y 7 hembras de mezclados, por turno, al que se refieren en la versión de la Biblia llamada del Elohista, ¿no?, los Elohim. Los expertos llaman algunas versiones del Génesis la versión del Yavista, que habla de Yahvé, la versión de Elohista, porque habla de los Elohim, que es plural, son ellos los llamados dioses, los Elohim, los Anunnaki, los Nefilim, como también se les llamaba. Dice, y como dice en el Génesis, ¿no?, cuando Elohim creó a la humanidad, es que en nuestra Biblia dice Dios, porque es la mala traducción. Dice Sitchin, cuando ustedes lean en sus Biblias la palabra Dios, tienen que colocar Elohim, porque es el término plural, son ellos, los dioses, no es uno. Dice, cuando en el Génesis se dice, Dios creó a la humanidad, varón y hembra los creó, pues se trata de ese hecho, de las mezclas que hacía Nigmat, para que saliera varón o para que saliera hembra, porque ellos no se reproducían, eran híbridos.
había que estar mezclando constantemente, por eso dicen, se le llamaban los mezclados, ¿eh? Era una mezcla genética, a la que después se le llama la arcilla o barro. Pero como cualquier híbrido, dice Sitchin, este terrestre primitivo, tanto la hembra como el varón, no se reproducen por ellos mismos, son híbridos, dice, como cualquier híbrido, como la mula, que es el resultado del emparejamiento de un caballo y un asna, los mezclados no podían procrear por ellos mismos. El relato bíblico de cómo el nuevo ser adquirió el conocimiento, entre comillas, con mayúscula, el conocimiento, la capacidad de procrear, según la terminología bíblica, cubre con apariencia alegórica el segundo acto de la ingeniería genética. ¿Okay? Como ya les dije, ¿no? En el Génesis se narra simplemente lo que se dice del pecado de Adán y Eva, de la caída, entonces el lenguaje religioso que deforma la situación. Como ya les expliqué, entonces esa es la segunda manipulación genética para hacer que el híbrido produzca por ellos mismos. Se le introduce el gen de la fertilidad tanto al varón como a la hembra. Porque el proceso de que 7 mujeres eran embarazadas, guardaban ese óvulo en su vientre y daban a luz, después 7 otra vez se le introducían para que diera luz masculino. Entonces eso no iba a resultar, como ya les expliqué, que Enki lo dice, ¿no? Así no vamos a conseguir lo que queremos en el tiempo que necesitamos. Entonces hay que manipularlo. Y así lo hicieron. Se les dio el conocimiento y la sabiduría, por eso dice en el Génesis, no comieron del árbol del conocimiento y de la sabiduría. Fíjense que la deformación es tan grande que hacen las religiones, señores, y la manipulación, que hay gente que dice que no, que fue una fruta, y no se menciona ninguna fruta en el Génesis, ¿no? Que la serpiente le dio a Eva la fruta, y se exagera, todavía se sigue la manipulación diciendo que fue una manzana. Cantidad de disparates que se siguen escuchando hasta el día de hoy, miles de años después, ¿no? Se trata de un proceso genético, nada más eso. Pero lo deforman completamente, lo espiritualizan y entonces la gente se pierde. ¿Eh? Y esa inconsciencia, esa ignorancia es violenta, muy violenta, porque a través de la historia se ha metido esa deformación de esta información genética, que se ha llegado al extremo de las mismas religiones promover la culpabilidad de la parte femenina, de la mujer, como que ella fue la culpable de un tal pecado que se metió en el ser humano. ¿Ves? Como la Biblia le llama pecado al que el conocimiento y sabiduría que el ser adquiere cuando es modificado genéticamente al introducírsele los genes de la reproducción. El escritor bíblico manipula y espiritualiza esa situación y dice, no, fue que comieron de lo que Dios dijo que no comieran. Y entonces dice, entonces lo desobedecieron y por eso son pecadores. Y se va más lejos, ¿no? En cosas ridículas. Y por eso todos los seres humanos son pecadores. Hasta los que no nacieron todavía, no salieron del vientre, son pecadores. ¿Y cómo se redime ese pecado? Pues que un Dios mandó a un hijo de él para que muriera por todos los pecadores y los redimiera de ese pecado. ¿Usted ha visto una cosa tan ridícula como es? Y continúa, ¿no? Que se redime de ese pecado pagándole a los sacerdotes de las iglesias, a los pastores, para que bauticen, y ese bautizo te redime del pecado, pero tiene que pagar. Ve hasta dónde llegamos con la deformación y la ignorancia y la manipulación de los textos antiguos. Entonces, por eso hay que interesarse por estos textos antiguos, porque son muy actuales, siguen influenciando las actitudes que tenemos hoy, las religiones, ¿no? Si usted no está bautizado, usted es como un animal. Usted tiene el pecado original adentro. ¿Por qué pecado? Si yo acabé de nacer. No importa, usted es pecador. A estos locos se les dio por meterles en la cabeza a mucha gente y mucha gente se cree esa locura.
como el terrestre por miles de años se creyó que ellos eran dioses, lo engañaron, pues así las religiones continúan haciendo lo mismo hasta el día de hoy. A mucha gente se les aterroriza desde pequeño diciéndole que van para un infierno, que son unos desgraciados porque no tienen la gracia de Dios. Si usted no se casa por la iglesia y paga al sacerdote el dinerito que se necesita, la platica, entonces usted es un desgraciado. Ahora, si usted paga y se bautiza y hace la primera comunión y hace la confirmación de esa comunión y se casa por la iglesia, todo con dinero por el Padre, entonces ahí usted está en la gracia y ya usted no es un desgraciado. Si no se bautiza, usted es un ateo, usted es un diablo, usted es un demonio, Satanás le agarró la mente, dicen los cristianos de todos esos grupos religiosos, ¿no? La misma locura. Y meten al terrestre en esa locura ideológica. Entonces, dichoso el que se libre de todas las influencias religiosas, señores. Usted vive en una libertad plena. Descubre lo que usted es y hacia dónde va. Usted descubre hasta lo que es y hacia dónde va después que muere. Sin que ninguna religión tenga que decírselo aterrorizándolo, mintiéndole. Que va para un infierno, que va para un fuego eterno. Entonces es falso, es mentira. Cuando usted se libra de toda esa basura, usted sabe que simplemente somos espíritus encarnados y después que morimos el espíritu sigue vivo. Y el cuerpo se queda aquí en la tierra, porque lo hicieron el hombre y la mujer. En la relación sexual que tuvieron, la genética de él y de ella crearon ese ser. Por eso tenemos las características físicas del papá o de la mamá. Eso se queda aquí. Usted es espíritu. Sale, murió el cuerpo, el espíritu sale antes de que muera el cuerpo, porque un espíritu no vive en un cuerpo muerto. Entonces sale y se va hacia su origen. Para saber eso usted no necesita religión. Para hacer el bien usted no necesita religión. Para hacer el mal usted no necesita religión. Para usted ser una persona seria, honrada, que sabe amar, o que sabe perdonar, o que sabe odiar, usted no necesita religión. Es un fraude. Usted hace el bien todos los días a alguna persona porque usted quiere, le salió del corazón, le voy a dar un plato de comida, le voy a dar una ayuda, le voy a dar un apoyo psicológico a tal persona, lo voy a ayudar, lo voy a escuchar que está desanimado, le voy a dar un ánimo. Entonces esas son obras de bien que usted, salen de su corazón. Usted no necesita religión para eso. Abra los ojos. Es que ellos se han como apropiado de todas esas actitudes y como que son ellos que la dan y la quitan. Póngame, como dicen los pastores, no póngame el carné, el cartón de crédito a mi nombre. Y usted verá cómo yo le saco ese demonio. Porque ahora es una lucha entera con un tal Satanás, ¿no? El pobre diablo siempre no lo dejan tranquilo. Y dándole candela todo el tiempo. Esas iglesias, y viven de eso, ¿no? Y la gente ingenua pues se lo sigue creyendo. Pero poco a poco el terrestre va avanzando y se va librando de todas esas estupideces. Religiones anteriores fundadas por esta raza de personas más avanzadas que nosotros desaparecieron. Los dioses desaparecieron, se fueron. Pero muchos terrestres siguieron con el gran negocio, pero también van a desaparecer. Cada día hay menos gente que cree en religiones en el mundo, porque es puro negocio y cada vez hay gente que ve cómo los llamados pastores, sacerdotes se hacen multimillonarios en 3, 4 días sin pagar impuestos, señores, con el dinero que da la gente. Barcos, aviones, bancos, canales de televisión, emisoras de radio, una vida de lujo, oro, viajes, yates, bar, todo. Y no pagan un centavo de impuestos. Las religiones van a desaparecer porque el terrestre va avanzando, va perdiéndole el miedo. Recuerdan, porque se viven del miedo de la gente, le agarran la mente a la cabeza y le meten miedo, 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 terror, terror, terror. Y le dicen, no, hasta que después que tú te mueres el miedo, el terror va a seguir, te vas a un lugar donde te vas a quemar eternamente. Hay que abrir los ojos. No es que hay fanáticos que te atacan y dicen, no, es que usted odia. Hay que odiar a los que explotan al ser humano.
Para que el ser humano pueda liberarse hay que odiar la manipulación, el engaño, el robo, la hipocresía. Hay que odiar esas actitudes. ¿Usted cree que porque usted odia esa actitud usted es pecador? Eso se lo inventaron ellos para que usted no lo haga. No lo deje desnudo frente y les demuestre el robo y la hipocresía en que viven. Como decía Jesucristo, que dejen de ser hipócritas. ¿Cuál de ustedes no va y saca su burro del agujero donde cayó, aunque sea sábado? Tiene que ver sábado con que no se trabaja sábado. Dejen de ser hipócritas. Dios no necesita días. Ustedes son los que lo necesitan para seguir enriqueciéndose y manipulando a la gente con el miedo. Que no se trabaja el sábado, que no se trabaja el domingo. Entonces lo que dice, no, usted odia. Sí, hay que odiar. Hay que odiar al magnicida, hay que odiarlo. El hecho del magnicidio tiene que ser odiado. El abuso tiene que ser odiado. Matar al inocente tiene que ser odiado. Usar el poder para arrasar con una comunidad entera de gente inocente, eso tiene que ser odiado. La hipocresía, el robo, el engaño, la mentira, todo eso tiene que ser odiado. No tiene que tener coraje de odiar. ¿Cree que usted se degenera porque odia? El odio hay un odio que hace daño. Pero hay otros odios que no, que son necesarios. Usted tiene que odiar que su patria no sea libre de un poder extranjero. Eso hay que odiarlo y luchar en contra de eso. Para que su patria sea libre. Entonces es un odio legítimo que es necesario. Sin eso los padres de la patria no hubiesen hecho nada. Si no hubiesen odiado la esclavitud, los esclavos no se hubiesen liberado. Hay que abrir los ojos, señores. A veces nos manipulan y nos quieren hacer sentirnos culpados, porque es de eso que viven. Entonces sigue diciendo Sitchin que se decidió entonces, como se narra en el Génesis, alegóricamente, una alegoría, que es una manera de expresar una idea que está detrás. Alegóricamente se nos dice en el Génesis que ese terrestre, ese mezclado, consiguió la capacidad de pensar, de racionalizar, comió del árbol del conocimiento y de la sabiduría. Que el dirigente de ellos, que es Enlil, comandante en jefe, no quería que el terrestre tuviera esa capacidad de desarrollo. Lo quería esclavo, desnudo y sirviéndole eternamente a ellos. Pero otro de ellos, con otra actitud, que es Enki, que Enki es la serpiente en la Biblia. El símbolo de Enki es la serpiente. Y mucha gente que lee la Biblia nunca se pregunta, ¿pero quién tenía razón? ¿La Biblia, la serpiente o ese tal Dios? La serpiente es la que tenía la razón, pero la religión te mete en la cabeza que no, que la serpiente fue la que indujo al pecado, al hacer el mal. Es lo contrario. La serpiente fue que le dijo la verdad a Eva y a Adán, esa raza de terrestres primitivos. No es que ese tipo tiene miedo que ustedes sean como él, de que tengan conocimiento y sabiduría. Coman, van a ver que, ténganle el conocimiento y la sabiduría, coman del árbol del conocimiento y la sabiduría, y verán que no mueren. Y lo hicieron y no murieron. Y la gente no lee eso, no reflexiona, no se da cuenta. Es verdad, la serpiente es la que tiene la razón, el mentiroso es el tal Dios ese, el Yahvé, que es Enlil. La gente se traga ese relato como que no se puede criticar. Como que es una maldición que te va a caer. Analícele y va a ver que la serpiente es la que tiene la razón. Coman, ustedes no van a morir. Pueden comer. Tengan la sabiduría. Coman del árbol del conocimiento y la sabiduría, que no van a morir. Es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Que tengan conocimiento y sabiduría. Y mucha gente que, como yo le digo, mucha gente que va a la iglesia y se pasa la vida entera tragando hostia, nunca se pregunta eso. Sino que ya tienen en la cabeza que la serpiente es Satanás, que es el diablo que tienta a la gente, le dicen los pastores en las iglesias, no, que siempre está tentando y llevando por el mal camino. Nos ha engañado, es lo contrario. Quien nos llevaba por el camino de la ignorancia es el tal Dios,
que no quería que comiéramos del árbol del conocimiento y la sabiduría, y nos amenazó con el miedo diciéndonos van a morir si comen, y llega la serpiente y dice, es falso, es que él no quiere que ustedes tengan conocimiento y sabiduría como él. Y comieron y no murieron. Por eso al tipo le da rabia y los expulsa. Que yo los quiero aquí es esclavos, que no piensen, que no reflexionen, que no pregunten, que trabajen hasta derrengarse para nosotros. Ahora que están conscientes y tienen sabiduría como nosotros, nos van a complicar la vida. Exactamente la misma política que se hace hoy. Usted quiere ser policía o militar, tiene que ser como el trabajador primitivo. No piense por sí mismo, no pregunte, no haga interrogaciones, no cuestione nada, tráguese todo, obedezca nada más. Exactamente en la iglesia hacen lo mismo. Lo que diga el pastor, eso es. Lo que diga el padre, ese es. Lo que diga el papa, ese es. Es la misma ideología. Eso es lo negativo. Contra eso fue que la serpiente le avisó al terrestre. No pueden comer, critiquen, cuestionen, coman, que no van a morir, no tengan miedo. Es que él no quiere que ustedes sean inteligentes como él. Tenemos un monte de militares que son burros, no piensan. Usted no ve cómo forman a los militares, ¿no? Cómo se ven esos abusos militares en todos nuestros países. Un militar que nació del pueblo, de repente le dan una formación que lo deforma y le dan encima a ese deformado, le dan un arma. Y ese tipo llega y a un grupo de personas y le mete macana para aquí y no tiene nada que ver. Le mete bala y los mata y se siente que nadie lo va a castigar. Y no hay manera de dialogar porque te meten un puñetazo en la boca, porque eso, así fueron formados. Y uno de ellos le cae a golpe a una persona inocente, sea niño, viejo, adulto, mujer, y lo está matando y los otros no hacen nada para controlar a ese animal que está cometiendo la injusticia. ¿Saben lo que hacen? Hacen un círculo para que el otro siga dándole golpe a la víctima inocente desarmada. Lo mate, hasta lo mata. Ya lo vimos, muchos ejemplos. En Estados Unidos a cada día. Un tipo con la rodilla en el pescuezo, en la vena aorta aquí, de un negro, en la rodilla. ¿Para qué? Para asfixiarlo y que se muera. Y los otros rodeando para que nadie intervenga. Y la gente gritando, lo va a matar, ¿qué es eso? Un asesino armado y los otros lo están protegiendo. Entonces, son asesinos igual que ese, que son formados así, para que apoyen la injusticia, el asesinato de los que ellos llaman de civiles. Y lo matan. En lugar de decirle, no, espera ahí, eso es equivocado. No, es que todos son formados así. Cuando uno de ellos está matando a un inocente cometiendo injusticia, los otros lo protegen a él. Es la formación. Porque le enseñan eso. O sea, usted no piensa, no se ponga a reflexionar si eso está bien o mal. Obedezca nada más. Y entonces ahí se comete la injusticia. Vamos a rodearlo para que el tipo lo siga matando y nadie puede intervenir. Ese salvajismo viene de esa ideología. No tengan conocimiento, no piensen, no razonen, no analicen. Para que vean cómo estos libros son tan actuales, señores. La serpiente siempre tuvo razón y tiene. Es que él no quiere que ustedes sean como él. No tengan miedo, ¿no? Coman que no van a morir. Y no murieron. Por eso los expulsó. Por eso cuando usted critica, cuestiona en un sindicato, no importa de que sea el sindicato como militar, como sacerdote, como pastor en las iglesias, cuando usted comienza a cuestionar y a criticar la misma institución que comete injusticia, que roba, que abusa de niños, a usted lo expulsan, le hacen la vida un infierno, se lo ponen en manos de un tal Satanás. Ese tiene un demonio, ese quiere destruir la iglesia, ese está lleno de odio. Y a los militares, usted tiene que salir, lo meten preso, usted no sirve para militar porque usted está pensando demasiado, está haciendo muchas preguntas.
O en un sindicato. Usted quiere destruir el sindicato. Porque cuestionando y cuestionando y cuestionando. Usted no quiere, no ama a su sindicato, porque amar es como aceptar todas las mierdas que hacen adentro. Vaya usted y esos policiales que rodean o los militares, cuando el policía le está dando golpe a un inocente y lo está matando a golpe, y los otros hacen un círculo y lo rodean para protegerlo, para que continúe con la masacre. Si uno de esos se revela y piensa, lo meten preso. Y hasta son capaces de matarlo ellos mismos, porque pensó, se rebeló frente a la injusticia. Entonces hay que saber cómo esas instituciones tienen la misma ideología que viene desde acá. No quiere que tengamos sabiduría ni conocimientos de que somos personas, que somos nosotros mismos, y como ellos lo tienen. Nos quieren como ovejas. Yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Ese lenguaje lo pusieron en la boca de Jesucristo. Él nunca dijo eso. Porque las actuaciones de él contradicen eso mismo después. O que si te da una cachetada, ponga al otro lado. Eso tampoco viene de él, porque él nunca hizo eso. Cuando tuvo que esconderse, se escondió porque lo iban a matar. Hasta que lo acorralaron. Entonces, esa es la ideología que se metió en las religiones para amansar a la gente. Los reyes europeos sabían eso muy bien. Por eso cuando enviaban a los sacerdotes, venían de España, de Bélgica, de Alemania, de Holanda, a todos nuestros países o a África, ya venían con esa mentalidad. Vayan y predíquenle que ellos tienen que ser tranquilos, que no se pueden rebelar contra el rey. Porque eso sería en contra de la voluntad de Dios. Amánsenlo. Un pueblo amansado, un pueblo conquistado. Se le hace el trabajo más fácil a los militares. Cuando se rebelaban, esos son los demonios, hay que matarlos. Y los mismos padres lo ayudaban a torturar y lo denunciaban y lo agarraban. La misma Inquisición. Cuando la gente comienza a ver y a pensar, hay otros que se aterrorizan. Entonces sigue diciendo Sitchin, el principal actor de estos dramáticos acontecimientos, o sea, de esa modificación genética, introduciéndole el gen de la fecundidad tanto al macho como a la hembra, crea una revolución, porque la personalidad de este ser primitivo se transforma al 100%. Comienzan a pensar, a reflexionar, a reconocerse ellos mismos como personas. Yo soy hembra, tú eres varón, tenemos que taparnos. No está bien, no somos animales para andar así desnudos. Comienzan a ser ellos mismos una revolución, esa transformación genética. Eso no nos lo explica en la religión. Nomás nos hablan de un disparate, de pecado, de condena, de esa basura que nos ha metido en la cabeza, que nos ha deformado. Entonces fue una revolución. El principal actor dice, los mezclados no podían procrear. El relato bíblico de cómo el nuevo ser adquirió el conocimiento, o sea, la capacidad de procrear, según la terminología bíblica, cubre con apariencia alegórica el segundo acto de la ingeniería genética. El gen de la procreación a un ser que era híbrido. El principal actor de estos dramáticos acontecimientos no fue ni Yahvé, Elohim, ni Adán ni Eva, sino la serpiente Enki, el gran científico, cuyo símbolo era la serpiente. ¿Quién le puso el símbolo de la serpiente a Enki? Los del clan de Enlil comenzaron a llamarle eso del clan de Enki, son una serpiente maligna, porque siempre están haciendo cosas contrarias a la que el comandante en jefe Enlil no quiere que se haga. Ya le dio el conocimiento a los terrestres, ya le dio la sabiduría, ya comienzan a construir no sé qué, a hacer esto, y ya van a ser como nosotros.
Esta serpiente maligna ha violado todos los mandatos que Enlil dio y se quedó ese título de la serpiente y el símbolo de la serpiente para el clan de Enki. Y ahí vienen los dioses serpiente y todas esas cosas, que vienen aquí a América, son los representantes de él. La serpiente alada, ese que sacó al Nijisid, el hijo de Enki, porque se iba en su nave como una serpiente, el símbolo de la serpiente. No era que eran serpientes, animales, no. El símbolo de ellos, sabiduría, símbolo de la sabiduría. No le hagan caso. Entonces necesitaba otro de ellos, inteligente como ellos, que le explicara al terrestre que ese otro de ellos no estaban haciendo lo correcto. Entonces el terrestre abre los ojos. Entonces yo estoy siendo engañado. Entonces ahí comienza a tomar conocimiento y eso es lo que aquel no quería. La serpiente nos aclara el camino, señores. Dice, el protagonista no fue ni Adán y Eva, ni el tal Yahvé, o Dios, sino la serpiente. El principal actor de estos dramáticos acontecimientos no fue ni Yahvé, ni Adán ni Eva, sino la serpiente, el instigador del crucial cambio biológico. El avance científico lo trae la serpiente, lo trae Enki, su descendencia. ¿Quiénes son los que se oponen a los avances científicos hoy? La gente de la religión. No, esa manipulación no se puede hacer. Un científico adquiere el conocimiento y la sabiduría y comienza a trabajar para modificar genéticamente el cuerpo humano para que ciertas enfermedades nunca más aparezcan, porque le quita el gen que le produce esa enfermedad. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Ya están jugando a ser dioses. A ser Dios, dicen, no dioses. Ya creen que son dioses. Eso es una falta de ética, de moral. Eso no puede ser. Que nos mantengamos en el atraso. Pero la ciencia continúa avanzando por encima de esas locuras religiosas. Al principio reprimen y persiguen, pero después la ciencia se va imponiendo. Y ellos van desapareciendo con sus locuras y sus ideas locas y ridículas. No quieren que nos sigamos enfermando la vida entera. Si se cura la vejez, no, ahora están jugando a ser dioses, quieren ser eternos. Porque ya se manipula el gen de la vejez y podemos durar cientos y cientos de años. Que nacieron 3 niños, bebé probeta, que ya no van a tener ni sarampión, ni le va a dar gripe nunca. Ahí vienen los dueños de las iglesias, ¿no? Las religiones, y no, eso no se puede hacer. Hay que dejar que siga el camino que Dios dio. El que le agarre la gripe que se muera, eso es lo que Dios quiere, ese es el camino normal, no hay que cambiarle nada de eso. Como le decía, la misma ideología que le decía a los campesinos en nuestro país. Usted, campesinos pobres, usted tiene que tener 24 hijos, téngalo porque es Dios que se lo manda. No puede tomar pastillas abortivas, no, eso es pecado. Si nacían 30 hijos, agárrelos, que es Dios que se lo manda. Pero aquel cabrón no movía un dedo para mantener a ninguno de esos hijos. Nomás le decía a la gente que era pecado si tomaban una pastilla. Hay que tener lo que Dios manda. Si la pobre mujer moría en el camino y dejaba a todos esos niños huérfanos, ¿qué le importa eso a padre ni a nadie? Ellos no se importan con la gente. El miedo, metiendo el miedo. No, tiene que tenerlo porque es lo que Dios manda. Y él no tiene ni uno. Y cuando los tiene escondido. Y no los mantiene. Como vean la hipocresía. Y continúan así hasta el día de hoy. Dice el actor principal, la serpiente, el instigador del crucial cambio biológico. Y entonces la religión le dice que es un pecado ese cambio biológico, que eso es pecado, que fue un pecado, y todo el mundo está metido en ese pecado ahora. Aunque no haya nacido, también es pecado. ¿Ves la locura? ¿A dónde llega? La palabra hebrea por la cual se designa a la serpiente en el Génesis es Nashash. Sin embargo,
este término tenía dos significados adicionales. Podía significar el que sabe o resuelve secretos, que era, así se le decía a Enki, un gran científico, el que resuelve muchos secretos, el que resuelve muchas cosas, el que crea muchas cosas. Nashá significaba también eso, el que sabe o resuelve secretos, y también podía significar el del cobre. Estos significados parecen proceder del epíteto sumerio de Enki, Busur, que significa tanto el que resuelve secretos como el de las minas de metal, que era el encargado de las minas en África, recuerden. Entonces, los términos en el fondo se refieren a él mismo, al mismo personaje. De hecho, un símbolo sumerio de Enki muy frecuente era el de la serpiente. En una obra anterior, llamada el Génesis revisado, que todavía no lo hemos leído en este canal, libro de Secharia Sitchin, yo sugiero que el símbolo de la serpiente entrelazadas, que ha llegado hasta nuestros días como símbolo de la medicina, de la curación, se inspiraba ya en el antiguo Sumerio, en el antiguo Sumer, en la doble hélice del ADN. Esa serpiente entrelazada en un bastón era el símbolo, viene del símbolo de la cadena de ADN que ya se descubrió en el cuerpo humano. La cadena, la doble cadena del ADN. Miles de años atrás ya existía el símbolo y aparece en grabados. Y hoy se toma como el símbolo de la medicina. Y por tanto en la ingeniería genética, entonces viene de ahí, de esa ingeniería genética, ese símbolo de la doble hélice del ADN. Como demostraremos después, el hecho de que Enki utilizara la ingeniería genética en el jardín del Edén llevó también al motivo de la doble hélice en las representaciones del árbol de la vida. Enki legó sus conocimientos y su símbolo a su hijo Ningisida, a quien hemos identificado como el dios egipto Tot o Tehuti, y aquí en América se le llamó Quetzalcóatl. Entre los griegos se le llamó Hermes, y su bastón lleva el emblema de la serpiente, de las serpientes entrelazadas. Diferentes nombres para el mismo personaje en distintas culturas. Vamos a hacer una parada por aquí. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal.